El Papa Francisco siempre pide que recemos por él. Por eso los invito a que recemos un Ave María por el Papa Francisco. Pope Francis always asks us to pray for him. Therefore, I'm going to ask us to pray a Hail Mary for him. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Me pidieron que hablara un poco sobre el Papa Francisco, nuestro cardenal que fuera Jorge Mario Bergoglio, cardenal de la ciudad de Buenos Aires, la capital de la Argentina. They asked me to speak about Pope Francis, who was the Cardinal of Buenos Aires, Cardinal Bergoglio. Conocí al actual Papa Francisco cuando él era provincial de la congregación jesuita. I met the Pope when he was the provincial of the Jesuits in the provincial of the Jesuits. Eso fue en el año 1975. This was in the year 1965? 1975. Entonces estaba como misionero y como vicario de una diócesis que está a 1000 kilómetros al norte de Buenos Aires. La diócesis se llama Añatuya, en la provincia de Santiago del Estero. Okay, so I was working in a diocese as 1,000 kilometers north of Buenos Aires in a province that's called Santiago del Estero. Era una diócesis creada por el Papa Juan XXIII en el año 1961. In a diocese that was created by Pope John the 23rd. Dividida de la diócesis más antigua de la Argentina. Divided from another, it was part of a diocese that was somewhat older. Comprendía 68.000 kilómetros cuadrados y solamente tenía 7 sacerdotes para toda esa diócesis. It was 68,000 kilometers in square kilometers, and they had only 7 priests. El primer obispo nombrado por el Papa era nuestro provincial de la Congregación Redentorista. The first bishop named by the Pope was our provincial of the Redemptorists. Misionero. Missionary bishop. Me pidió que lo ayudara. He asked me to help him. Y a partir del año 75 me establecí con él en la diócesis de Añatuya. And since 1975, I was established with him in that diocese of Añatuya. Como había tan pocos sacerdotes, dije al principio que solamente había 7 y ninguna religiosa, comenzó a buscar sacerdotes en distintos lugares. As there were only 7 priests in the beginning and no religious, we had to look for priests from other places. El Concilio Vaticano II le dio la posibilidad de traer sacerdotes de España, Italia, Polonia, etcétera, y también religiosas. Okay, after Vatican II, they sent us priests from Spain, from Poland, from other countries. De Argentina entraron nuevamente los padres jesuitas que habían sido los misioneros del siglo XVI y habían tenido en el territorio de la diócesis una reducción jesuítica en aquellos años, en aquellos siglos. They sent us Jesuits there had been a reduction of Jesuits in that diocese, but they sent us new Jesuits. Entonces es cuando interviene el entonces padre Jorge Bergoglio como provincial y lleva misioneros, 2 sacerdotes, para que se hagan cargo de un lugar muy lejano de la cabecera de la diócesis. Estaba a más de 400 kilómetros, San José del Boquerón.
Okay, so they sent Father Bergoglio there as provincial of the Jesuits in a place that was very far away. It was like 400 kilometers from the center of the diocese. Y es cuando tuve que tratar bastante con él, porque mi tarea era la coordinación de la actividad pastoral dentro de la diócesis de Añatuya. So I worked very closely with him because my job was the coordination of the pastoral activity in the diocese. Era un hombre de pocas palabras, no era de mucho hablar, que sabía escuchar y además poner soluciones concretas, prácticas para las situaciones que se iban creando, ¿no? He was a man of few words, and he was very good at arriving at solutions to practical problems in the diocese. Con el correr de los años tuvimos esos encuentros a raíz de esta misión que se había creado. En el año 1991, a mí me nombran obispo sucesor del primer obispo de Añatuya, y en el año 92, al entonces padre Jorge Bergoglio, lo nombran obispo auxiliar de Buenos Aires. So in 1991, I was named auxiliary bishop of the Diocese of Añatuya, and then in 1992, Bergoglio was named auxiliary Archbishop of Buenos Aires. Naturalmente, en las reuniones de obispos nos encontrábamos siempre y conversábamos, nos entendíamos muy bien, y ahí especialmente mostró la gran capacidad intelectual y la gran capacidad de trabajo que tenía y que sigue teniendo, ¿no? So he was there's a correction. He was named military bishop of Buenos Aires, and so they were both in the same city after that, in Buenos Aires. And he said that, I'm sorry. Lo siento. En el año 2002, a mí me nombran obispo castrense, es decir, encargado de todo lo que son las Fuerzas Armadas de la Argentina de seguridad. In 2002, he was named military bishop in Buenos Aires, in charge of all the areas of Argentina. El obispo castrense tiene su sede en Buenos Aires. And the military bishop has his seat in Buenos Aires. Entonces nos reuníamos periódicamente, por lo menos una vez al mes, mes y medio. So therefore, I met with him once a month, very frequently. Con la finalidad de coordinar las tareas pastorales propias del lugar y también, with the purpose of coordinating the pastoral activities of the area. Y también tendríamos a veces algunos desencuentros en cuanto al enfoque de distintos temas que teníamos que trabajar en común, ¿no? And so we had many of these meetings about about themes to focus in on, and so we had many frequent meetings. Y en más de una oportunidad yo celebré la misa tradicional en la Catedral Castrense. Many times I had the opportunity to celebrate the traditional mass in the military chapel. Y me preguntó por qué lo hacía. Y le He expliqué. asked me, why do you do that? Y le expliqué el motivo. Teníamos muchos que querían mantener la And costumbre I explained the reason. We have many people who want it. de la misa tradicional. Y entonces conversamos sobre la vigencia, la importancia que tenían en mantenerlo, ¿no? The importance of keeping it, of maintaining it. Había en ese momento todavía un poco de riesgos, porque había un movimiento antes de que entraran los militares por el año 76, que era muy de derecha, se llamaba la Tacuara, y estaban identificados con lo tradicional. Por eso había que andarse con mucha prudencia, ¿no? There had been a lot of movement, and he wanted to treat the traditional movement with a lot of prudence. Me parece que no me entendió de todo bien, pero no importa. I didn't understand him Después, completely. Otro rasgo muy propio es la gran devoción a la Virgen, ¿no? The thing that's very proper to him is his great devotion to the Virgin. Por eso creo que expresarle lo que estamos tratando aquí en este momento
de que se haga la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, no le va a caer como nada, no como extraordinario ni como una cosa no atendible. Creo que perfectamente lo va a aceptar. So I think that what we're doing here, talking about the Virgin and the consecration of Russia, is wouldn't surprise him. He wouldn't think it was something extraordinary. En cuanto a su personalidad, añadiría 2 o 3 rasgos. El primero, que sea muy cercano a la gente, que se acerque a los niños, se acerque a los enfermos, que se acerque a la gente que se le aproxima de una manera tan espontánea, ha sido siempre un rasgo característico suyo. Okay, about his personality, he's very spontaneous with people. He likes to get close to people. He likes to talk to the sick and the poor and so forth. He's not a distant type person. Es decir, esto no es un rasgo popularista, sino un rasgo que nace de su sentido de pastor. This doesn't make him this comes from his sense as being a pastor. Además de este rasgo, quería marcar otro peculiar de él, que es efectivamente una persona humilde, en el sentido que tiene la virtud de la humildad para el cristiano. Another thing about his particular character, he's a very humble person. He practices the virtue of humility. De modo que la humildad es lo que hace que la acción del Espíritu Santo en él pueda encontrar camino y camino libre. In him, his humility makes it so that the Holy Spirit is able to work on him by means of this road of humility that he takes. ¿Cómo se recibió en Argentina el nombramiento del cardenal Bergoglio como Papa? How was it received in Argentina, the naming of Bergoglio as Pope? Naturalmente, como él mismo lo expresó, estamos en el extremo del mundo. We're at the very bottom of the world. Si vamos a mirar el mapa de América, vemos allá en el fondo que está Argentina. We are now in America. If you look way down the bottom, you see Argentina. Solamente voy a describir cómo experimentamos el momento en que, habiendo recibido la noticia por los medios, televisión, etc. I just want to describe how we received the news, the moment that we received the news that he became Pope. Recuerdo, yo estaba en casa y recibía cada rato llamados telefónicos de personas conocidas, amigos, etc., que me felicitaban porque había sido nombrado Papa el cardenal Bergoglio. Así que había una gran alegría en el pueblo. I was in my house and I received various calls from friends to communicate to me the joy that he had been named Pope. Y ese mismo día, estando asistiendo a un enfermo, a que le había dado una señora, que le había dado la unción, viendo que no estaba del todo bien, volví para darle la bendición apostólica y me encontré con la noticia que la daban por televisión de que se iba a celebrar la misa de acción de gracias y de oración por el Papa en la catedral. So I was taking care of a sick person and I was giving her the apostolic blessing. And meanwhile, I saw on the TV that he had been named Pope. And then I got the news that I was to go to the cathedral and celebrate a Mass, Thanksgiving Mass. Así que de inmediato fui a la catedral y pude llegar a tiempo para concelebrar con el obispo auxiliar y con el vicario y con uno de los obispos auxiliares la misa de acción de gracias y la primera misa en que rezábamos por el Papa Francisco. So I went to the cathedral and to celebrate Mass with the auxiliary bishop and the vicar general in the first Mass of Thanksgiving to thank God that Cardinal Bergoglio had been made Pope. En todos mis años de obispo, nunca vi la catedral de la ciudad de Buenos Aires tan colmada, tan llena de gente como en aquel momento y con una alegría desbordante, ¿no? In all my years as
bishop there. I had never seen the cathedral so completely full of people and with such joy as they came for that Mass. Había un clima de mucho ruido, de mucha alegría, de muchos vivas, etc. Pero cuando comenzó la misa, me llamó poderosamente la atención. Comenzó un clima de silencio, como respondiendo a lo que él había dicho, rece por mí. Tanto... There was at first a lot of noise and a lot of people very joyful, but when in the church, when they made the announcement about the Pope to pray for the Pope, he said there was a great silence in spirit of prayer. Bien, se fue desarrollando la celebración de la misa en un ambiente realmente de oración y de silencio, y cuando se hizo el recuerdo, el memento del nuevo Papa, pensé, aquí la gente va a estallar. And when in the Mass I made a memento for the Pope, I thought that the people were going to explode or something. Didn't get that. Sin embargo, ese fue un momento de silencio y momento de oración. However, it was a moment of silence and prayer. En que realmente se vio cómo la gente entendió el pedido del Papa, recen por mí. And really, it was a moment, a special moment, with the Pope saying, "Pray for me." Bien, habiendo transcurrido 20 minutos, termino con esta presentación. No sé si habré satisfecho las expectativas, pero que debemos rezar por el Papa y tengamos confianza porque tiene la humildad que lo hace dócil a la acción del Espíritu Santo. So he says he knows he's only been given 20 minutes to make this talk, so he's going to conclude now. And he's just saying, he asks everyone to pray for this Pope who has the humility, enough humility so that the Holy Ghost will be able to work through him. Así que como comenzamos con un Ave María, terminamos con un Ave María. As we began with a Hail Mary, we'll end with a Hail Mary. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Que Dios los bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. I have come to warn the faithful to amend their lives and ask pardon for their sins. They must not continue to offend our Lord, who is already deeply offended. In the final vision on October 13, 1917, Our Lady silently held out the scapular, a gesture which indicates that she wants everyone to wear it.
Our Lady said, "If my requests are not heeded, Russia will spread her errors throughout the world, raising up wars and persecutions against the Church. The good will be martyred. The Holy Father will have much to suffer, and various nations will be annihilated." Pray a great deal and make sacrifices for sinners, for many souls go to hell because they have no one to make sacrifices and pray for them. The Blessed Virgin gave us a message how to have world peace, that only she can help us. But perhaps we don't get enough perspective. We say, well, nothing dramatic has happened. And it's because our commentators, our newspapers, our editor writers, the people that we really pay attention to, the people that speak on television,
in the mainstream press and so forth, people who are under the pay of the enemy often, have yet to point out to us that since we've despised Our Lady's message as the human family, we've despised it, there have been 1,686,570,000 violent deaths as a direct result of ignoring Our Lady of Fatima. That is, again, 1 billion. That is 1 with 9 zeros after it, plus another 686 million people who have died violently for the one simple reason that we've ignored Our Lady of Fatima. In the final vision on October 13, 1917, Our Lady silently held out the scapular, a gesture which indicates that she wants everyone to wear it.